Vaya ahora. Buenos días, Dios le bendiga, que la paz del Todopoderoso esté con nosotros. Y es bueno cada día ponernos en manos del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue quien nos dio la vida y es quien nos permite vivir. Quien nos permite vivir el tiempo que Él entiende que debemos habitar aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar de Pedro y Juan ante el concilio. Pedro y Juan ante el concilio. Dice así la palabra de Dios. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentiendo de que enseñase al pueblo a anunciarse a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndole en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad os es que nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de poner fisión hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por este nombre está vuestra presencia sanó. O sea, Pedro le dice a los gobernantes del concilio que en vuestra presencia de los sacerdotes y del mismo Pedro, Jesús sanó enfermo. O sea, y ellos se preguntaban: ¿en el nombre de quién ustedes están sanando y curando enfermos? Le preguntaron los sacerdotes a Pedro y a Juan, y continúa diciendo así, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual al venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, aleluya. Vamos a leer esa introducción ahí para que ustedes puedan entender por qué fue Pedro y Juan apresados y lo llevaron ante el concilio, para que ustedes entiendan cómo, qué provecho ahora, en estos tiempos, en estos postreros tiempos tan difíciles, el hombre le puede sacar provecho aquí a esta introducción que nos da la palabra de Dios, la Biblia, donde dice Pedro y Juan ante el concilio. Nos dice así:
Pedro conscientemente hacía responsable a su oyente por sus acciones, pero nunca terminaba su mensaje en tono negativo. Siempre declaraba que Dios puede hacer lo que nosotros somos incapaces de hacer. Asimismo, nosotros somos incapaces de hacer lo que Dios es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios es Dios. Librarnos de la destructiva sujeción al pecado. Todos necesitamos el perdón y la recuperación que solo Jesús ofrece. Jesús desea nuestra recuperación completa, espiritual, emocional y física. Él tiene el poder para hacer que se produzca así mismo. Jesús tiene el poder. Si yo deposito la confianza en Jesús, de que las cosas que tú crees que son imposibles sean hechas. Porque es como dice aquí el versículo 12 de los Hechos, de Hechos 4:12 dice que no hay ningún otro nombre dado sobre la tierra, no hay otro nombre, ni bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, ningún otro nombre bajo el cielo ni sobre la tierra que tenga el poder de dar sanación como el nombre de Jesús. O sea, pero ¿qué tenemos que tener? Esa chispa, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa diciendo aquí el 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliese del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan ha sido hecha por ellos, notoria, y todo lo que mora en Jerusalén les lee, y no lo podemos negar. O sea, los sacerdotes en aquellos tiempos, era tanta la multitud que Pedro y Juan agrumuraban cuando Pedro enseñaba la palabra de Dios, que ellos no tuvieron otra opción que darle la libertad a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque tenía un pueblo delante de ellos que creía que el Espíritu de Dios se le veía. Ellos estaban llenos del Espíritu de Dios, y la gente ya tenían esa sed, porque todo el mundo tiene sed de Dios. Tenemos sed de Dios, de escuchar palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da paz y nos da gozo. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenazándole, para que no hablen de quién es adelante al nombre alguno en este nombre, y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni se enseñase el nombre de Jesús. O sea, los sacerdotes no querían que ya
ellos mencionaran el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque se estaban quedando solos. El pueblo quería seguir a quien, a Pedro, a quien traía el pan de la vida. ¿A quién el pan de la vida? Pedro traía con él, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y eran multitudes de gente. Miren cómo dicen que eran más de 5,000 varones que se ponían ante el concilio a escuchar el mensaje que Pedro le daba. Y continúa aquí diciendo el 19, más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgar si es justo delante de Dios, obedece a vosotros antes que a Dios. O sea, Pedro le está diciendo aquí a ellos que lo juzguen si es justo delante de Dios lo que ellos están haciendo, pero que ellos le obedecen a ellos antes que a Dios. O sea, Pedro se está poniendo en el lugar que tú estás, en el que estoy yo, que nosotros, es como yo siempre les he dicho a ustedes cuando yo hago esta transmisión, que no se enfoquen en mí, enfóquense en la palabra que yo les doy, que es la palabra de Dios. O sea, no, porque de mí ustedes no van a sacar ningún provecho. Ahora, si mi testimonio fuera un testimonio genuino, que es lo que quiero lograr y alcanzar, yo puedo darle un buen testimonio, un testimonio de maravillarme yo cuando hago esta transmisión, pero es en Dios que tenemos que poner la confianza, en Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto o oído. Aleluya, escuchen eso. Y es lo que pasa conmigo. O sea, cómo yo dejo de transmitirle al pueblo que está a falta del conocimiento de Dios, a este pueblo que está hoy en día tan con tanto problema en la familia. ¿Cómo yo dejo de introducirle este mensaje si a pesar de que yo tengo conflicto con mi pareja, con mi familia en un momento determinado, yo siento paz en mi casa y en mi familia? Claro que hay aflicción, pero hay una aflicción que yo puedo manejarla, que nosotros lo manejamos entre nosotros. Pero no nos caemos a golpe, no nos decimos mala palabra. Y eso es lo que yo quisiera, que ustedes comiencen a probar en Dios. Que Dios todo lo puede en Cristo. Dice, así mismo, todo lo podemos en Cristo. Y ellos entonces le amenazaron y le contaron, no hallando ningún modo de castigarle, porque a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Ya que el hombre quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, ya los discípulos ya Pedro y Juan habían hecho milagros en el nombre de Jesús, como nosotros lo podemos hacer, porque nosotros tenemos que tratar de que el pueblo que está a falta de conocimiento de Dios, como yo digo, es que tú tienes que aprender a confiar primeramente en Dios, a tener la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, perdón, y la certeza de esperar en Dios que va a suceder las cosas, que van a suceder. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ordenar tu vida, tienen que suceder cosas buenas y cosas diferentes. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien hechas, correctamente. Vamos a leerle hasta el 22 la introducción, para que ustedes puedan entender una explicación de que como Pedro dijo, pero como yo no hablo lo que yo he escuchado y lo que yo he visto, porque Pedro y Juan vieron a Jesús. Pedro y Juan anduvieron con Jesús, escucharon lo que Jesús dijo y vieron lo que Jesús hacía, porque anduvieron con Jesús, junto con el Mesías, con el Maestro. Y dice aquí,
el desnudo y poder de Pedro tomaron por sospecha a los líderes religiosos, quienes no estaban seguros de cómo debían proceder. Le ordenaron a Pedro que dejara de predicar y sanar, pero Pedro se negó a obedecer, afirmando su compromiso con un poder mucho más. Los líderes no podían detener la expansión del mensaje de Jesús en Jerusalén, más ella allá de Dios quiere que todas las personas del mundo, encuentren perdón y libertad. Así mismo es. Pedro quería, y Dios, eso es lo que Dios quiere, que todas las personas del mundo encuentren perdón y encuentren libertad, porque ¿cómo que dice Jesús? La verdad lo hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Dios. Vení aquí a Dios, al consejo de Dios, aquí la Biblia. Y a pesar de lo que puede decir las autoridades gubernamentales, una vez que hayamos experimentado la realidad del poder y de la resurrección de Dios en nuestra vida, no queremos volver a nuestra antigua forma de vida. Aleluya. Amén. Ustedes se dan cuenta. Es lo que yo, por ejemplo, ustedes saben que yo me he visto en situaciones difíciles donde tengo que ser sincero. En un momento determinado, yo me he preguntado, Dios mío, pero es más fuerte ahora que estoy en los caminos del Señor la situación que antes. Pero no es así. Lo que pasa es que mientras uno no sane, mientras uno siga haciendo las cosas que hacía en el mundo anterior, cuando yo hacía las cosas del mundo, hay cosas que todavía yo no le he superado. Y según voy haciendo las cosas del mundo, no puedo ver un éxito. O sea, el éxito se ve como dice, hay una palabra que dice que cuando tú cambies tu manera de vivir, cuando tú cambies tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Es así. O sea, si yo pensaba antes de una manera y me di cuenta que andaba mal, que iba mal, y hacia dónde fui, hacia dónde caí, lo que tengo es que empezar a trabajar esa parte para no volver a caer donde caí, que es lo que no hacemos mucho. O sea, no hacemos mucho. Continuamos en nuestra vida pecaminosa, haciendo las cosas que no son de agrado a Dios, haciendo las cosas que ni delante de los hombres son de agrado. Entonces la gente nos cuestiona y nos señalan con razón, porque cuando tú estás en falta la gente te va a señalar. Ahora, cuando tú haces lo correcto, la gente no va a tener de qué hablar, que fue lo que pasó con Pedro y Juan aquí. O sea, los escribas buscaban, los sacerdotes buscaban cómo detener a Pedro en la cárcel y a Juan, cómo acusarle, pero ¿de qué lo acusaban? Si habían millares de hombres, había más de 5,000 hombres, varones, como que escuchaban este mensaje, que estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo el valor, como estoy yo aquí frente a ustedes, que de lo que yo estoy probando, de lo que yo me he decidido a conocer, también ustedes lo conozcan. Esto no es cuestión de ser muy religioso, sino es de entender, es de que ustedes entiendan que cuando tú vienes a la Biblia, tu vida empieza a cambiar, a tomar un giro. ¿Por qué? Porque tú empiezas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, se den cuenta que Dios es un Dios de amor y que Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú encuentres perdón y que tú encuentres libertad en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos perdonados y que seamos libres. Pero para eso tenemos que venir aquí al consejo de Dios. Al consejo de Dios. Y espero que esta palabra
que hoy esta cita bíblica Dios ha puesto en mi corazón, que yo le lea a ustedes, le hayan servido de alguna reflexión y pueda ayudarle a ustedes en la familia y puedan sacarle provecho. Y como le he dicho siempre, aquí está la solución del problema. La solución del problema que nos azota hoy en día está aquí en Dios. Solamente en Dios, cuando depositamos la confianza en Dios, cuando nos ponemos en las manos del Señor, las cosas comienzan a ordenarse y a suceder. Vamos a orar y a darle las gracias a Dios por este maravilloso día. Gracias, Señor, por este maravilloso día que tú has permitido que hoy nosotros pudiéramos levantarnos y ver ese sol radiante en nuestra cabeza el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, poniendo, Señor, hoy, el día de hoy en tus manos, amado Padre Celestial, que no seas tu voluntad, sino tu voluntad, y que tú guardes nuestra familia donde quiera que se encuentren el día de hoy, y que las personas que estén frente a esta transmisión reconozcan que Jesús es el Señor y que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, y que lo crea en su corazón. ¿Para qué? Para que sean salvos tú y tu casa. Dios lo bendiga, que tenga feliz resto del día.